Bueno, pues al final pasó lo que tenía que pasar. Se rompió y le vamos a hacer un refuerzo. Ya lo tenemos marcado aquí. Venga, pues vamos al lío. Bueno, pues una vez que hemos hecho el agujero, lo centramos. Vale, como os decía, vamos a ver si hacemos los agujeros para poder, lo que sí vamos a mirar, primero los tornillos que le vamos a meter. Vale, y ahora vamos a hacer el agujero para la válvula antiaplastamiento. Cambiamos la corona y le ponemos una de 20 algo. Ponemos el tornillo de seguridad. Vale. Bueno, pues una vez que la tenemos, no penséis que la vamos a dejar así. La vamos a poner por debajo. Bueno, pues ya tenemos terminado el soporte con el refuerzo y vamos a ponérselo al filtro. A ver qué tal cae. Bueno, pues ahora vamos a colocarle la válvula anti-aplastamiento. Tenemos que poner una por la parte de abajo, la otra por arriba. Le ponemos también una arandela, le ponemos el muelle. Y ahora le ponemos la tuerca autoblocante que lleva. Vale. Esto luego, conforme vayamos haciendo pruebas, regularemos la tensión a través de la tuerca esta, ¿vale? Esto se fija con dos tornillos, no tiene mayor secreto. Su funcionamiento es sencillo. Cuando toquemos sin querer con la punta del aspirador, cuando toquemos sin querer puede ser efectivamente que se produzca un vacío. Lo que hace la válvula esta es que desciende esta parte de aquí y evita, por aquí empieza a entrar aire, ya tiene respiración el aspirador, por lo tanto nos va a permitir, o sea, lo que nos va a evitar es precisamente que se nos aplaste nuestro bidón. Bueno, pues vamos a colocar la base ahora sí.
Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a probarlo ahora. Un momentito que subamos la cámara. Bueno, pues ahora como podéis ver, antes se meneaba muchísimo y ahora ya, un momento que lo cerremos bien, ya prácticamente ni se menea. Y así es como ha quedado.